Bienvenidos, mi nombre es Xavier Siliento y esto es Partida de Locos. Hoy vamos a estar aprendiendo a jugar Rhino Hero. Rhino Hero es un juego editado por Java en el año 2011. Fue diseñado por Stephen Stramp y Scott Frisco e ilustrado por T.S. Schwartz. Es un juego de 2 a 5 jugadores con una duración de 5 a 15 minutos a partir de los 5 años. Para los que les gusta los charts, los rankings, está rankeado en la BGG, que es la Board Game Geek, está noveno en la categoría de juegos para chicos. Adentro tenemos cartas que son muros, un cimiento base y techos. También tenemos al Rhino y un manual que viene en 6 idiomas. Para empezar vamos a poner la carta de cimiento. Tenemos el modo normal y el modo avanzado. Vamos a tener que repartir 5 cartas a cada jugador o 7 cartas si estamos jugando de a 2. La idea del juego es ser el primero en descartarse estas cartas de techo. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que, en nuestra primera acción, poner las paredes donde están marcadas en el cimiento o eventualmente en el techo, y luego elegir una carta de techo paralela al cimiento, y el siguiente jugador lo que va a tener que hacer es poner la pared en ese lugar. Se juega en sentido de extrógiro, o sea, como las agujas del reloj, y vamos a tener distintos tipos de techos para jugar. Los techos comunes como este, las cartas que tienen el +1 en la esquina. Eso va a hacer que el siguiente jugador tenga que levantar una carta del pozo y agregarla a su mano. El signo de admiración, que lo que va a hacer es saltear al siguiente jugador. Tiene las flechas para ambos lados y es dar vuelta a la ronda. Vamos a ir en sentido levógiro, que es en contra de las agujas del reloj. Tenemos la carta que tiene al Rhino y lo que vamos a hacer es poner la carta, poner las paredes correspondientes y luego vamos a tomar el Rhino de donde esté y lo ponemos. ¿Qué va a pasar? Cuando el Rhino esté en alguno de los pisos y surja una nueva carta de Rhino, el jugador va a tener que poner las paredes nuevamente, tomar al Rhino donde esté y colocarlo en una nueva posición. 2x o 2x, que nos va a permitir jugar 2 cartas de techo. Los 2x no tienen ningún dibujo de paredes y luego vamos a poner una segunda carta. Las cartas son un poco resbaladizas y esa es un poco la idea. No podemos poner una segunda carta de 2x. Como habíamos dicho, vamos a jugar hasta que se nos acaben todas las cartas de la mano. Cuando pongamos la última carta ganamos el juego. Si la torre se llega a caer en algún momento por lo que sea, ese jugador pierde y el jugador ganador será quien tenga menos cartas en la mano. Si hay un empate, el jugador ganador será quien tenga menos cartas en la mano pero tenga a su vez más símbolos en la mano. En caso de que vuelvan a empatar, ambos jugadores comparten la victoria. Y si nos quedamos sin paredes, quiere decir que pudimos construir la torre más alta posible y toda la mesa es la que gana. Acá los invito a ver un video que hice para la cuenta de Instagram donde traté de hacer la torre más alta, creo que fue de 14 pisos. Las cartas del Rhino son muy buenas, muy gruesas, con este plateado y a su vez tiene relieve en la esquina y en el número. Esto fue Rhino Hero. No se olviden comentar abajo, contarnos qué les parece el juego, lo han jugado, tienen la otra versión, el Super Battle, súper recomendable para jugar con los chicos. También es recomendable jugar con las ventanas cerradas o sin ventilador, porque una vez que uno pasa las 4 o 5 pisos, la torre de cartas suele empezar a moverse. Esto fue Rhino Hero de Java. No olviden darle like al video, suscribirse al canal de Partida de Locos, tocar la campana de notificaciones, compartir en sus redes sociales y recuerden, mi nombre es Xavier Siliento y esto es Partida de Locos.